Hola, buenas tardes. Me llamo Ana Verdú y soy la coordinadora de cooperación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Tengo el honor de darles la bienvenida hoy a esta tercera sesión del ciclo de entrevistas Educación y Alfabetización Socioemocional. Y el día de hoy hablaremos de los principios y técnicas para el trabajo educativo de las emociones en secundaria. Para ello tenemos el honor de contar con dos especialistas del tema, nuestra entrevistadora, Astrid Reátiga López, maestra que nos acompaña desde Sinaloa, y por supuesto nuestra entrevistada, Rocío Chirinos Montalbetti, directora de Educación Perú en la Universidad Internacional de La Rioja, que nos acompaña desde Lima. Antes de pasar a presentar a Astrid y de darle la palabra para que dé inicio a la entrevista, me gustaría recordarle rápidamente el desarrollo de la sesión. La entrevista durará unos 40 minutos. A lo largo de la misma, ustedes podrán hacer sus preguntas por los chats de redes sociales. Para todo el equipo es muy importante el poder establecer un diálogo con los y las docentes que nos acompañan el día de hoy, puesto que deseamos proporcionarles una información lo más pertinente posible, que responda a las problemáticas con las que se encuentran en su día a día. Por ello, no duden en compartir sus dudas y necesidades en el chat. Al final de la entrevista contaremos con unos 20 minutos para que Rocío pueda responder a todas sus preguntas. Ahora sí, les presento a nuestra entrevistadora, Astrid Reátiga López. Astrid es licenciada en Educación Primaria de la Escuela Normal de Sinaloa y licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente está en proceso de acreditación de la Maestría en Evaluación y Psicoterapia Infantil de la Universidad Nexum de México y ha laborado como docente frente a grupo en los niveles educativos de primaria y secundaria, desempeñándose también como asesora técnica pedagógica. Pues muchas gracias por acompañarnos, Astrid. Tienes la palabra. Ok, buenas tardes, saludos. Es un honor para mí participar en este tipo de eventos y sin más voy a presentar, me voy a permitir leer la biografía de Rocío Chirinos Montalbetti, doctora en Historia por la Universidad de Navarra, España, máster en Asesoramiento Educativo Familiar por el Centro Universitario Villanueva, España, y máster en Gestión Directiva Académica por el Centro Universitario Villanueva, España, y experta en Inteligencia Emocional. Especialista en educación personalizada con más de 20 años en asesoramiento pedagógico y consultorías a instituciones educativas en el Perú, Ecuador, Chile, México y Bolivia. Experta en habilidades interpersonales y formación de equipos de alto rendimiento. Amplia experiencia en conferencias y participación en eventos, congresos, foros de nivel internacional y analista en el sector educativo. Ha desarrollado proyectos y programas de estimulación temprana y para la mejora del sector educativo. Actualmente, directora de Educación Perú en la Universidad de La Rioja y representante del rector en el país. Es un honor entrevistarte, Rocío, en esta tercera sesión que lleva titulada Principios y técnicas para el trabajo educativo de las emociones en secundaria. Y para entrar ahora sí en materia, voy a iniciar. Sabemos que los adolescentes se encuentran en situaciones muy variadas según diversos factores, como pueden ser el entorno familiar, el ambiente social en el que se desenvuelven, la escuela, condiciones de urbanidad, ruralidad donde viven y cualquier otro. Sin embargo, ¿podríamos decir que hay algunas necesidades comunes en cuanto a la educación emocional en estas edades? Muchas gracias, Astrid, y a todo el equipo de la Organización de Estados Iberoamericanos en México. Muchas gracias. Ahora mismo voy a responder tu pregunta, pero primero agradecer la invitación, porque nada, en el mundo en el que nos movemos, yo creo que es aprender de ustedes y entre los países de América Latina tenemos mucho que aportar y mucho que aprender unos a otros. Gracias también por la lectura del CV, generosa lectura del CV, pero bueno, estoy muy contenta de estar con ustedes y vamos a tu pregunta. Efectivamente, a veces podemos pensar que contexto, cultura, ruralidad o urbanidad, ¿no? Sobre todo en el nivel secundario, condiciona el trabajo que vamos a realizar. Yo diría que en el plano cognitivo
sí hay un mayor condicionamiento. Sin embargo, en lo que son características de los adolescentes, características de desarrollo evolutivo, podríamos decir que un adolescente de una zona rural del Perú frente a un adolescente de una zona urbana de México, por poner el ejemplo tan cercano, va a atravesar desde el punto de vista de su desarrollo evolutivo situaciones comunes. Yo he traído una presentación, no sé si le doy ahora y la podemos compartir, y ahí he preparado algunas ideas para que ustedes, todos los que me escuchan, y les agradezco que estén aquí presentes, puedan visualizarlas. Vamos a hablar de las emociones hoy día, y el mundo de las emociones ha impactado, sobre todo en este momento, post-pandemia, en los nuevos modelos educativos. Entonces, para ir a tu pregunta concreta, y me baso en datos de post-pandemia, cómo en la adolescencia esta encuesta de la UNICEF, este estudio de la UNICEF es en 27 países de América Latina, y nos arrojan datos que son interesantes, como, por ejemplo, el 27% de adolescentes entrevistados o encuestados siente ansiedad, el 15% siente depresión, el 43% de jóvenes se siente pesimista frente al futuro. Este es un estudio ya más focalizado a mi país, en la evaluación virtual de aprendizajes del 2021, donde vemos cómo porcentajes altos de adolescentes no controlan sus emociones, se desalientan, no muestran una actitud positiva hacia el aprendizaje. Entonces, eso que llamamos, esa etapa tan crucial de la vida que llamamos adolescencia, sí tiene aspectos comunes independientemente del contexto, de la zona, del nivel de desarrollo del lugar en el que se encuentren esos adolescentes. Hay aspectos que son propios de la adolescencia. Unos de ellos están a nivel de cerebro, porque las neurociencias diríamos, es un campo que ha evolucionado muchísimo en investigación en estos recientes años y nos dan muchas luces. Y otros, por supuesto, están a nivel físico y a nivel psicológico. Yo había elegido sobre todo para el contexto de esta primera pregunta que me has hecho, Astrid, que nos diéramos cuenta cómo en todos los países, la mayoría, por no decir en todos, la adolescencia transcurre coincidiendo con lo que ya solemos llamar la etapa secundaria, ¿no? Donde los chicos tienen entre 12 y 17 o 12 y 18 años, 11 o lo que fuera, ¿no? Entonces, se dan cambios físicos, pero también cambios hormonales que son comunes, independientes del contexto de la cultura, del desarrollo socioeconómico, y que conducen a los chicos, la adolescencia es una etapa de cambio, a eso que vamos a llamar más adelante la edad adulta. Podemos haber tenido, como generalmente el cliché de que los adolescentes son difíciles, de que es una etapa problemática. Sin embargo, gracias a todos los aportes de la investigación actual, bueno, recorriendo, ¿no? En inteligencia emocional desde Gartner, pasando por Goleman e investigadores más recientes, nos damos cuenta que es una etapa de grandes posibilidades, potencialidades. Y para responder en concreto a tu pregunta, podemos fijarnos en qué ocurre en el cerebro del adolescente, cuando ya sabemos que los únicos cambios que se dan no son propiamente físicos u hormonales, sino que realmente hay cambios a nivel del cerebro, a nivel de las conexiones cerebrales. Entonces, por un lado hay 3 zonas del cerebro, voy rápido porque no vamos a dar una clase de neurociencias, pero hay 3 zonas del cerebro que yo creo que hay que estar especialmente atentos, ¿no? Que son la amígdala, la corteza prefrontal y el estriado. ¿Qué ocurre con la amígdala, que es la zona que genera las emociones? En la etapa de la adolescencia está muy activa, y esto hace que muchas veces los adolescentes tengan reacciones, no sé, en mi país se dice como que a flor de piel, ¿no? O sea, ¿por qué se ha quebrado este chico? ¿Por qué ha reaccionado con tanta agresividad? ¿Qué ha ocurrido? Entonces, muchas veces eso tiene que ver con procesos a nivel de zonas del cerebro.
La corteza prefrontal, que es la que tiene que ver con la toma de decisiones, también sufre grandes cambios en estos momentos y eso hace que muchas veces a los adolescentes les cueste tomar decisiones. Y lo que se llama el estriado, que es una zona central del cerebro, allí, y es la zona que tiene que ver con las sensaciones de recompensa, de gratificación, es lo que explica por qué los adolescentes muchas veces buscan como placer, satisfacción, y a veces esto lleva a que se corran riesgos. Entonces, yo diría que tenemos que estar especialmente atentos, y ahí tenemos, por ejemplo, el tema de ciertas hormonas, como la dopamina, la oxitocina, la serotonina, que también están como sufriendo cambios, y es lo que hace que el adolescente a veces tenga dificultades para tomar decisiones o dificultades, o que sea muy sensible a las experiencias sociales, o que tenga dificultades para regular sus estados emocionales. Por eso es muy interesante que brindemos una educación emocional. Muy bien, entonces lo que entiendo aquí es que lo en común, además de todo lo que los rodea, es lo interno, el desarrollo neurológico, el físico y el hormonal. Muy bien, Rocío, muchas gracias. Voy a pasar con el aula, desde el aula. Muy bien. ¿Qué aspectos son los que deberían atender los docentes y tutores para asegurar un bienestar emocional que sirva como de palanca para la construcción de aprendizajes? Muy bien. Si me pueden ayudar, yo voy a retirar esta presentación que sigue siendo la anterior, y si ustedes me pueden compartir la nueva, pues ya fácil, sería muy bueno. Pero si no, yo voy dando respuesta a todas las preguntas. Ah, perfecto, esta es. Muy bien, ¿podemos avanzar un poquitito? Yo me fijaría sobre todo cómo podemos llevar un proceso de educación emocional de adolescentes. Me imagino que la mayoría que están en este espacio son docentes de secundaria. ¿Cómo lo podemos llevar al aula? Aparte del tema de los aportes de las neurociencias, voy a repasar 5 características psicológicas de los adolescentes, que cuando estamos con ellos saltan permanentemente y que nos van a ayudar luego a ver en qué aspectos tenemos que focalizar la intervención en el aula. Obviamente los adolescentes están como centrados en ellos, les interesa conocerse. Para los adolescentes, un test de autopersonalidad, de conocimiento propio, de mi temperamento, les resulta sumamente atractivos. Les interesa conocerse y hacerse valer por el entorno, por su grupo. Otra característica es que los adolescentes buscan el sentido en lo que hacen. Cuando a algo no le encuentran sentido, entonces lo van a desechar, lo tienden a cuestionar, necesitan razones. Sueñan con el futuro porque tienen que tomar decisiones importantes. Y una cuarta es un gran deseo de libertad, lo que les lleva muchas veces a querer romper con lo establecido, con las normas, con las decisiones que me vienen de fuera, tienden a desafiar la autoridad. Y hay una quinta característica que la presento a continuación, que es la presión del grupo. O sea, los adolescentes buscan formar grupos, y muchas veces, esa es la siguiente diapositiva, se sienten la seguridad del grupo, la presión del grupo, y eso a veces les quita autonomía o independencia. No sé si me pueden pasar la diapositiva, la presentación. Entonces, vamos a la siguiente, la siguiente. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, frente a estos adolescentes y a estos adolescentes de post-pandemia, que además son nativos digitales, que además están muy pendientes de la tecnología, inclusive adictos de las redes sociales, ¿cuál es el rol de los docentes y cómo incorporar el desafío de una educación emocional en el aula? ¿Con qué técnicas? ¿Con qué estrategias? Entonces, allí yo les diría, no sé si podemos pasar un poquito,
yo les diría que lo primero que tenemos que hacer es, yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, cuando queremos construir una serie de estrategias para la educación emocional de los adolescentes, vamos a tener que primero mirarnos a nosotros mismos como docentes de secundaria. Y tenemos que, por un lado, hay encuestas que nos arrojan que todos, también los docentes, estamos sufriendo estados de ansiedad. Entonces, primero hay que preguntarnos por el bienestar del docente. Ese bienestar que te va a llevar a enfrentarte a las situaciones cotidianas con suficientes herramientas para que ese trabajo con los adolescentes sea motivador y no sea desgastador. Estamos hablando de, pasamos a la siguiente, un docente emocionalmente responsable está en condiciones de cuidar su bienestar y el de sus alumnos. Y entonces vamos a las estrategias, pasamos a la siguiente, y yo les diría, si yo tengo delante mío, ¿no?, un colectivo de docentes de secundaria, yo les diría, lo primero es tomar conciencia de la realidad de esos chicos para poderla comprender mejor, porque necesitamos establecer vínculo con los adolescentes. Fíjense ese dato que les coloco ahí, reciente, de UNICEF. 1 de cada 2 adolescentes, hoy por hoy, siente menos motivación para realizar actividades de las que normalmente disfruta. O sea, esta pandemia ha golpeado muy fuerte y ha golpeado en capacidades muy concretas que tienen que ver con la educación, con las emociones. Una de ellas es la motivación, la automotivación. Entonces, el docente va a tener que poner especial énfasis en estrategias para que los adolescentes se motiven. Ahora vamos a ver algunas estrategias con nombre y apellido, pero primero me estoy refiriendo al docente, la toma de conciencia. No es que sean mejores o peores, no es que haya emociones buenas o malas, simplemente es que necesitamos comprender la situación emocional que atraviesan los docentes en el aula para luego poder intervenir, para luego poder plantear estrategias. Ese es un primer aspecto. Y un segundo aspecto, que también me parece interesante comentar ahora, si podemos pasar a la siguiente, es también basado, yo todo me baso en data, ¿no? Por ejemplo, nos dicen 3 de cada 4 adolescentes ha sentido la necesidad de pedir ayuda en relación a su bienestar físico y mental. Entonces, los adolescentes por fuera pueden mostrar a su maestro, a sus profesores, que no necesitan ayuda o que rechazan la ayuda del profesor. Sin embargo, la realidad nos muestra que los adolescentes necesitan ayuda aunque no la expresen. Ayuda concreta, ayuda en el aula, estrategias, cercanía, vínculo. Entonces, para resumir esta segunda pregunta, primero tenemos que ver cuál es el desafío, la siguiente. El desafío para el docente en secundaria. Y yo les diría que los desafíos a nivel de estrategias es, el primero es generar un trabajo colaborativo interdisciplinar. En el Perú, por lo menos, en secundaria ya nos encontramos con docentes de área. Por ejemplo, el docente de matemáticas, el docente de lengua, el docente de la segunda lengua puede ser el inglés. Y muchas veces el esquema o la metodología nos ha llevado a trabajar en mi área sin relacionarme con otros docentes. Y todos sabemos que este nuevo modelo educativo lo que quiere impulsar es el trabajo colaborativo, un trabajo más interdisciplinar, que muchas veces en metodología se llama el ABP, aprendizaje basado en proyectos, o el aula abierta o el aula invertida. Ese es un gran desafío, porque hay que trabajar entre todos. Otro desafío es contar con el apoyo de psicólogos y psicopedagogos. Y, por supuesto, otro desafío que en el Perú se está poniendo mucho énfasis es, entre todos, promover una tutoría de alta dedicación. Yo voy a poder trabajar desde mi área curricular, pero necesito apoyarme en la figura y en el rol del tutor para el trabajo de las emociones. Pues, no sé, Astrid, si nos vamos acercando al tema. Tú me dirás. Sí, claro, me quedo con esta parte que dices que no podemos dar lo que no se tiene, que justo
venía acompañado de la siguiente pregunta, el cómo o qué pueden hacer los docentes. Entonces sería como una primer mirada al interior. Yo como docente, cómo estoy, cómo me siento ante estos retos, ante la pandemia, ante lo que me estoy enfrentando, para poder empatizar con los adolescentes. Y rescato estos 5 elementos que nos dices, sobre todo el que los adolescentes están enfocados en conocerse. Es una etapa de mucha autoexploración, de tener un sentido por lo que hacen. De ahí viene mucho el desafío a la autoridad, la presión del grupo, sobre todo, soñar con el futuro y el deseo de libertad. Entonces, todo esto conjugado y nosotros queriéndole sumar fracciones, álgebra y la literatura. Entonces, sí entiendo la parte donde dices del trabajo colaborativo interdisciplinar pudiera ser la respuesta a esta situación. Claro, y porque estamos en un momento sobre la mesa, la pandemia nos ha puesto varios desafíos. Uno es el de la tecnología. Otro desafío es brindar soporte emocional desde la institución educativa. Ahí tenemos 3 niveles, inicial, primaria, secundaria. El nivel inicial podríamos llamar que es un nivel preventivo. Todavía no avanzamos. El nivel primaria tiene sus propios retos. En el nivel secundaria es un docente que tiene que ser, que va a ser cada vez más consciente de qué le está ocurriendo a los adolescentes y cómo podemos generar confianza y vincularnos a ellos, pero recuperando algunas ideas de una educación centrada en la persona. La anterior, un ratito y pasamos a esta que es muy interesante. O sea, yo creo que le da mucha fuerza al accionar de todo docente recordar mucho siempre esta premisa, que además se ha fortalecido con el aporte de las neurociencias, insisto. Ya no hablamos de personas exitosas y personas con dificultades. Ahora hablamos para todo de una educación inclusiva, donde todo estudiante, toda persona, todo niño, todo adolescente, lo vemos como un proyecto de excelencia personal. O sea, el punto de partida es de altas expectativas, siempre que respetemos los ritmos de aprendizaje, los estilos de aprendizaje, las formas de cada estudiante. Pero si partimos de toda persona es un proyecto de excelencia personal, entonces, ¿a dónde tenemos que mirar para lograr ese desarrollo de excelencia? Frente a una educación siglo XX para atrás, la excelencia era un tema cognitivo, mientras que ahora, y pasamos a la siguiente, sabemos que el reto es una educación centrada en la persona, una educación centrada en las diversas dimensiones de la persona, del estudiante, ¿no? Y la persona, en el estudiante hay 4 dimensiones que si las trabajamos de manera integral, unas van a apoyarse unas a las otras. Tenemos la dimensión cognitiva, que es propiamente la de los aprendizajes duros, el desarrollo de la inteligencia, la dimensión afectiva, que es el tema de las emociones, la dimensión volitiva, cómo ayudamos a los adolescentes para fortalecer su voluntad, el tema de la resiliencia, y la dimensión corporal, porque el cuerpo, también hablamos de una educación del cuerpo, de un aceptarme, de un adquirir una identidad. Estas 4 dimensiones requieren un tratamiento integral. Es decir, vamos a trabajar, vamos a dar un apoyo emocional, pero vinculado a las estrategias que trabajemos como docentes en el aula, donde tenemos que ver a la persona como una unidad. Efectivamente, si las emociones, el adolescente va adquiriendo estrategias para una autorregulación, inmediatamente los aprendizajes se disparan, porque va a mejorar la confianza en uno mismo, la automotivación, la apertura a aprendizajes. A la vez todo esto, al mejorar la automotivación, el adolescente va a encontrarle razón de ser al poner algo de esfuerzo y eso mejora la voluntad. Y eso, si va de la mano de un entenderme, comprenderme, aceptarme también en lo físico, entonces vamos poniendo a esas 4 dimensiones en el centro
de esa pedagogía que queremos en la que todo alumno es un proyecto de excelencia. Ese me parece que es el nuevo reto de la educación. Ahora, entrar a la educación emocional implica para todos los docentes convencernos de cuáles son los beneficios, que se los presento rápidamente en la siguiente presentación para ya entrar a un tema de estrategias, ¿no? Está demostrado que cuando en el colegio trabajamos de una manera sistémica la educación emocional en las instituciones educativas, me refiero concretamente al nivel secundaria, hay estudios ya comparativos, inmediatamente un buen manejo emocional produce mejoras en los aprendizajes, es decir, en el éxito académico. Además, mejora la convivencia en el aula, mejora el aceptar a los estudiantes, mejoran las relaciones interpersonales. Favorecemos el desarrollo integral, que es el cuadrito que les presenté ahora, y reducimos, no los vamos a anular, pero los reducimos, los problemas relacionados con depresión, violencia, droga, alcohol, anorexia, no sé, maltrato en el sentido de autolesiones. Yo trabajo con muchos colegios a nivel de consultorías y cada vez sí nos encontramos casos, obviamente que hay casos que tienen que ser derivados inmediatamente a especialistas, pero los encontramos. Cuando trabajamos el bienestar emocional, vamos a reducir situaciones de riesgo y vamos a llegar a tiempo para que el profesor observe y tenga la capacidad de saber qué casos deben ser derivados ya a especialistas, sean psicólogos, sean psicopedagogos o sean psiquiatras. Vamos a encontrarlos. Entonces, eso también es muy saludable para trabajar en el aula. De hecho, justo es la pregunta que continuaba sobre el tema de la regulación emocional. Hay situaciones o hay niveles críticos con los estudiantes a los que se enfrentan los profesores. ¿Qué puede hacer en ese momento? ¿Cuáles son las alertas o qué indicadores el docente debe decir este alumno necesita ser derivado a y a qué tipo de especialistas? Supongamos el caso en este del cutting, por ejemplo, o autolesiones por irnos a un extremo, pero previo a eso, ¿cuáles son las alertas que el docente debe decir? Aquí se requiere una atención especializada. Muchas gracias, Astrid, por tu pregunta, porque realmente es algo que nos preocupa a todos. ¿En qué momento? Obviamente tenemos que distinguir cuáles son las rutinas o estrategias que es importante trabajar con todos los estudiantes de la observación sistemática que como docentes debemos hacer para poder detectar estudiantes que pudieran estar en una situación de vulnerabilidad o en una situación de alerta, como le has llamado, para poder trabajar, derivarlos, que no es sacarlos del aula, sino que es dar el alerta para que con la familia y con los especialistas podamos abordar la ayuda que esos estudiantes necesitan dentro y fuera del salón de clase. Entonces, me adelanto primero a las alertas y luego pasamos a rutinas diarias que podríamos hacer en el aula y que todo profesor las puede tener muy a la mano y es muy bonito ahondar en esto, profundizar en estos temas. Una alerta se genera en el momento en que el profesor y el conjunto de docentes ven que en algún estudiante, a pesar de las ayudas que le damos en la comunidad educativa, ese estudiante se sale de los estándares normales de dificultades o de interrelación con sus compañeros o de presencia en el aula. O sea, una alerta empieza, por ejemplo, cuando nosotros vemos que hay estudiantes donde la asistencia a clases disminuye notoriamente. Entonces, ahí ya tenemos una alerta. ¿Y en qué sentido? En que yo veo que hay un estudiante que está, un adolescente, ¿no?, que está dejando de venir a clases al aula, mantengo comunicación con los padres de familia y no hay congruencia entre lo que los padres manifiestan y la presencia o no del estudiante en el aula. Para mí,
yo creo que ahí tenemos una alerta muy clara, porque son chicos pueden ser estudiantes de 12, 13, 15, 16 años y pueden inclusive darse el caso en que salen de sus hogares pero no han venido a la escuela. Otro tipo de alertas es cuando el alumno está presente pero en la realidad está ausente. O sea, hay una presencia en el aula, pero hay una ausencia que se traduce en no participación, en miradas evasivas, en decaimiento, en que no hay una interrelación con el grupo. Acuérdense que hemos mencionado que a los adolescentes lo que buscan es el grupo. Entonces, un alumno que no tiene amigos, que no establece relaciones interpersonales, que se aísla en los momentos de esparcimiento, por poner un ejemplo, son ya aspectos que los docentes debemos observar detenidamente para una primera alerta. Observarle la mirada, observarle los rasgos físicos. Entonces, las primeras alertas normalmente las trabajamos al interior de la institución educativa con psicólogos, con el departamento de orientación, el departamento psicológico y con los propios padres de familia. Cuando después de poner algunos programas de intervención sencillos, como puede ser conversar con el estudiante, hacerle pruebas, trabajar con él en algunos momentos, ya sea el psicólogo, ya sea el psicopedagogo, ya sea con los padres de familia nos ratifican esta preocupación, entonces ya estamos en un segundo nivel de alerta, donde el docente no va a poder manejar esas situaciones y hay que trabajar con la familia, para que sea la familia quien, hemos como que pasado de luz anaranjada a luz roja, quien tome la iniciativa de acudir a un experto de fuera, psicólogo o psiquiatra. No hay que esperar mucho tiempo, hay que llegar a tiempo, hay que llegar a tiempo. Cualquier comportamiento que se escapa de lo propio de los adolescentes y el profesor ya no tiene estrategias, tenemos que derivarlas inmediatamente. Como puede ser la autolesión, por poner un ejemplo, ¿no? O un estudiante al que le vemos ya rasgos de anorexia o aislamiento, etc. O faltas de hora de sueño. O sea, eso se ve en los estudiantes. Bien, entonces, este es un aspecto, pero me parece que donde nos tenemos que centrar los docentes en secundaria es cómo incorporar rutinas de inteligencia emocional, de desarrollo emocional a diario en el aula. ¿Cómo hacerlo? Entonces, ahí yo quería un poquito, Astrid, detenerme en algunas rutinas sencillas. No sé qué te parece. Sí, claro, te lo vamos a agradecer, de hecho. Poniendo énfasis en que estas rutinas son para todos, independientemente de las alertas, son para todos y que no ocupan mucho tiempo, hay que conocerlas. Cuando hablamos de rutinas, si pasamos a la siguiente presentación, PowerPoint, obviamente estamos hablando de una planificación. Esto los docentes, los educadores lo sabemos muy bien, no podemos improvisar. Es muy bueno contar con programas sistémicos de educación de las emociones que son transversales a la currícula que trabajemos en cada país. Esto lo haremos en la medida en que como docentes asumimos el desafío de una nueva educación. Pasamos a la siguiente. La siguiente. No lo veamos como una mochila pesada. Las rutinas son hábitos emocionalmente saludables, estilos de vida saludables. La institución educativa es una comunidad o un centro educativo emocionalmente responsable. Es a lo que miramos ahora. Centros educativos emocionalmente responsables. ¿Por qué? Porque cultivamos en el día a día del aula y de la convivencia diaria hábitos emocionalmente saludables. Las claves del éxito es comprender como docentes por qué, el por qué, o sea, en qué medida esto es necesario, imperioso hoy en día. Cuando hablamos de rutinas, hablamos de ciertas gimnasias emocionales, como prácticas diarias,
y que van a ser exitosas en la medida en que haya un compromiso por parte de los docentes y una constancia. O sea, de nada me sirve un día hacer una técnica, por ejemplo, de mindfulness y dejarla allí, porque queda en una acción aislada. Mientras que la gimnasia emocional, las rutinas diarias, son las que verdaderamente van a lograr que podamos construir en los estudiantes una educación emocional, un automanejo de las emociones. Entonces, pasamos a la siguiente. Esas rutinas diarias, en una primera instancia, tendrían que ir como a 4 aspectos muy importantes, que son rutinas para mejorar el autoconocimiento, otras para la autoestima, otras para la comprensión emocional y otras para la gestión de las emociones de uno mismo. El autoconocimiento, o sea, el que el adolescente sea consciente de sus estados emocionales. La autoestima, el que los adolescentes se valoren. La comprensión emocional, que los chicos y el docente, ¿no?, tengan esa capacidad de ser asertivos, de comprender cómo están mis compañeros o cómo ha venido mi profesor hoy al aula y luego, lógicamente, aprender y ejercitarme en la gestión de mis emociones. Si les parece, vamos a modo de ejemplo. Ahí por ahí, la siguiente. Por ejemplo, rutinas de autoconocimiento. Bien, beneficios, ¿no? Favorece el autoconcepto, fortalece en los adolescentes la capacidad de tomar decisiones responsables y es un factor de prevención de riesgos, me da seguridad. O sea, rutinas de autoconocimiento. Muy bien, veamos una de ellas. Pasamos a la siguiente. Solo se las menciono, ¿no? Lo que llamamos el diario emocional. Es una rutina típica de secundaria. Esta no la vamos a poder llevar ni a inicial ni a primaria. Los adolescentes ahora manejan muchas aplicaciones tecnológicas, se saben manejar en un Excel, se saben autoobservar, etc. Pero hay que llevarlos a las rutinas. Hay una que se llama el diario emocional, a mí me encantó, que consiste en que los adolescentes se autoobservan por un periodo de tiempo no muy largo, por ejemplo, una semana o 15 días. Y hacen un chequeo, una anotación de cómo van las emociones. En lunes, en martes, en miércoles, en jueves, en viernes, qué emociones tengo, cuáles son las más frecuentes, etc. Entonces, esa observación, pasamos a la siguiente, ese observarme unos minutos al día, ese anotar mis emociones, ahí tengo el testimonio de un adolescente, ahora lo leemos, va a permitir que los adolescentes reflexionen sobre sus motivos, por qué estoy triste, por qué estoy alegre, por qué estoy motivado, por qué puedo estar un poco distante, por qué estoy irascible, por qué me encuentro hoy agresivo o lo que fuera. Y va permitiendo a los adolescentes abrir sus vidas, entender sus comportamientos, tomar conciencia, darse cuenta. Ahí tenemos un testimonio, una fotito que les he puesto, donde un adolescente de 14 años dice, mi fórmula ha sido leer y escribir lo que me hace sentir mal. En muchas ocasiones llorar. O sea, todo va muy rápido, pero si enseñamos a los adolescentes o tomamos ese ejercicio de observarme diariamente, anotar, escribir, mi fórmula ha sido leer y escribir lo que me hace sentir mal. Hoy me he sentido mal, muy bien, pero ¿por qué? ¿Qué te ha ocurrido? Entonces, el autoconocimiento va más allá, va a comprender cuáles son las causas de mis estados de ánimo. Y eso con un diario emocional es una estrategia que les motiva, donde ellos van a ser protagonistas de ese autoconocimiento. Es un ejemplo, Astrid. Sí, claro, que es como parte del proyecto personal que comentabas hace rato. Mira, qué interesante. La parte de los autos, le llamo yo autoestima, autoconocimiento, autoconcepto, autoimagen. Entonces, inclusive, me estoy reflexionando porque digo, a nivel docente, sabré yo qué pienso de mí, qué imagen tengo de mí, ahora que estoy esperando de mis estudiantes. Entonces, estarte escuchando ha sido como muy reflexivo desde mi práctica,
para luego decir, ok, ¿cómo llevo todo esto a mis estudiantes? Y más aún, que va con la siguiente pregunta, ¿cómo hacer que a los padres les interese? ¿Cómo hacer que a los padres les interese la salud mental al igual que la salud física? Ejemplo, tienen una gripe y sí atienden, pero tienen un dolor emocional o tienen una emoción mal gestionada y es como, no, eso no. ¿Cómo hacer desde la escuela que los papás estén involucrados? Sí, perfecto. Podemos, si quieres, dejar de compartir y empezamos un poquito con preguntas-respuestas. Yo creo que como educadores, ahora, en esta etapa post-pandemia, de alguna manera la tecnología, por lo menos en el Perú, nos ha permitido estar más cerca de los padres de familia gracias a las plataformas. Entonces, el colegio, toda institución educativa, necesitamos ser muy creativos en estrategias para acercarnos a los padres de familia, para generar en ellos colaboración, responsabilidad y confianza. ¿Cómo hacerlo? A veces pensamos que los padres de familia ya tienen un nivel de conciencia emocional, pero nos vamos a dar con sorpresas. Nos vamos a dar con sorpresas en el sentido de que hay algo así, no quiero ser negativa, pero como un analfabetismo emocional, que también lo arrojan las encuestas. Más de un 30% de hogares, como producto de la pandemia, se ha encontrado violencia familiar. De todo tipo, puede ser violencia verbal, violencia física, violencia en el tema de la comunicación. Entonces, la experiencia en secundaria muchas veces es lamentable. Cuando citamos a los padres de familia a un taller grupal, acuden pocos. Mientras que si yo cito a los padres de familia en inicial, vienen todos. Entonces, yo soy partidaria yo no, o sea, en mi experiencia es retomar el tema de talleres con padres en secundaria, pero valiéndonos de la tecnología. O sea, allí sí valernos de las plataformas, porque los padres de familia muchas veces hacerlos venir a la escuela les va a generar una dificultad, mientras que la plataforma para adultos es una herramienta buenísima. Yo la estoy viviendo en el día a día. Si nosotros hacemos una planificación de lo que se puede llamar escuela de padres o talleres de padres o coloquios con padres de familia, ¿cuál es el secreto? La primera experiencia tiene que ser exitosa, porque entonces se contagian entre ellos y vuelven. La primera experiencia de un taller de padres debe partir de un diagnóstico, donde ellos mismos nos hayan de alguna manera contado qué aspectos les preocupan. Muchas veces a los padres, a los padres les preocupa el aislamiento de sus hijos o la adicción a la tecnología o el que se encierran en su cuarto. Entonces, una manera de conectar con ellos es empezar por la temática que a ellos les preocupa y conectarnos por plataformas virtuales. Corto, pero que sea enriquecedor. Si nosotros trabajamos con los padres educación emocional, tal cual, y ellos empiezan a darse cuenta que los primeros beneficiados son ellos, porque ellos están estresados, ellos les falta motivación, a ellos les falta una comunicación fluida o una autorregulación, y les damos estrategias para ellos, entonces los padres se van a dar cuenta cómo mejorando ellos pueden ayudar al clima familiar, pueden colaborar en la educación emocional de sus hijos. Luego vendría un segundo nivel, que es trabajar con los padres en qué situación se encuentran sus hijos. Pero no pasar primero el primer nivel, que son ellos mismos. Ellos como padres, ellos como pareja, ellos como familia. Luego el segundo nivel es trabajar con ellos la situación de los hijos. Y el tercer nivel es involucrarlos en que juntos hacemos la escuela. Fíjate, comparto con todos ustedes los modelos exitosos de educación en el mundo, como puede haber sido Finlandia, como puede haber sido Suecia, como puede ser Singapur, son modelos en que la familia está involucrada con la escuela. Tenemos que ganarnos a los padres, porque el trabajo lo hacemos juntos. Entonces, lograr padres
comprometidos y responsables en la educación emocional, pienso que es un desafío a través del cual vamos a cosechar muchas bondades. De hecho, algo de una pregunta que está haciendo el público aquí es para que no se sientan etiquetados o agredidos, y es lo que te entiendo como que es de lo macro a lo micro, es una invitación general. De repente ocurre que mandamos a hacer como citatorios particulares y ya el padre viene a la defensiva. Entonces, lo que te entiendo es que están haciendo desde la escuela la temática es empatía y sensibilización, exacto, para todos. Sí, ahí veo la pregunta. Sí, muchas veces, a ver, tradicionalmente lo que hemos hecho muchas veces en las escuelas es citar a los padres cuyos hijos tienen problemas. Entonces ya hemos partido de que hay chicos con problemas y chicos sin problemas. Entonces esto retrae a los padres, los cohíbe, les hace sentirse mal. Entonces, dentro del amplio concepto de educación que atiende a la diversidad y educación inclusiva, no es bueno dividir. Como decir, yo tengo unos cuantos chicos, adolescentes con problemas, y tengo adolescentes sin problemas. O sea, hay que trabajar con todos los papás, porque yo no puedo predecir lo que va a ocurrir. Detrás de un estudiante que a lo mejor muestra poca motivación al estudio, el día de mañana me puede dar una sorpresa y tengo un ministro o tengo un premio Nobel en no sé qué. Entonces yo soy más partidaria, me parece la experiencia nos lo dice, de talleres grupales. Empezar por lo grupal y luego descender a las entrevistas personales. Ahí me preguntan, esa cifra que menciona, 30% de hogares con violencia familiar, sí, es una cifra que ha arrojado, después de un estudio, lógicamente, Save the Children, la ONG, en 27 países, la mayoría de Latinoamérica, de fines del 2021, donde se ve que hay violencia familiar en un 30% de hogares. Es difícil que un docente o nosotros pensemos, en mi aula no hay, mi aula es una excepción. Eso es un imposible estadísticamente hablando. O sea, tenemos que partir de que en nuestra aula hay estudiantes en cuyos hogares hay violencia familiar. Lógicamente, yo no los voy a diagnosticar y no les voy a poner una etiqueta. No, yo no voy a etiquetar, pero sí tengo que saber, por lo menos a nivel de conciencia, que hay de 10, 3 estudiantes pueden estar en un hogar donde sufren violencia familiar. ¿Cómo trabajarla? Pues, como les digo, ¿no? Primero, acudir a lo grupal y luego acudir a espacios donde podemos trabajar, entrevistar a los padres o encargados de los estudiantes con todos, no hacer diferencias. O sea, no es trabajo con unos pero con otros no, sino intentar que haya entrevistas con todos. Ok, entonces podrías decir que desde el Perú esa estrategia es lo que se ha venido realizando y que pudiera ser replicable en México o en Latinoamérica. Mira, muchas gracias por tu pregunta, porque me das pie para contarles un poquito lo que está ocurriendo en mi país. Sí, en el Perú, las clases empiezan en el mes de marzo. La normativa del Ministerio de Educación fue muy enfática, donde puso en primer lugar dar prioridad al bienestar emocional y dar prioridad a una tutoría de alta dedicación. La experiencia de estos meses nos ha dejado ciertos aprendizajes. Estamos a punto de cerrar el año escolar. Entonces, la experiencia ha sido mucha normativa que ha generado estrés en los docentes y sobre todo en los tutores. O sea, la normativa que hemos recibido de las UGELES y del Ministerio de Educación ha sido de mucha regulación, de mucha presión, porque también tenemos que recuperar aprendizajes y también tenemos que incorporar la tecnología, y eso ha hecho que los docentes aumentar el nivel de estrés en los docentes, aumentar el nivel de cansancio y de agotamiento, porque esto hay que decirlo. Entonces, ahora que estamos a finales de año, el ministerio empieza a reflexionar sobre esto y apelar más
a que en cada escuela se elabore un proyecto educativo de acuerdo a las posibilidades reales de cada escuela. Si yo le voy a pedir a cada docente que tenga una entrevista con los padres cada 3 meses, puede ser que con esa normativa yo más ahogue al docente que le dé un aire. Entonces, ¿a dónde va la normativa ahora? A que cada escuela diseñe un programa realista de desarrollo emocional y de dar un soporte emocional a los estudiantes, de acuerdo a un trabajo colaborativo entre todos en la escuela. Colaborativo quiere decir docentes, psicólogos, especialistas. Entonces, es la escuela la que ve qué posibilidades tiene, de manera realista, ¿no? Sin que los ahoguemos. Y esto nos va a dar aires para el próximo año. O sea, la estrategia en el Perú se ha dado, pero no ha sido del todo exitosa. Lo que vamos a hacer ahora es, y lo estoy trabajando de cerca con el Ministerio de Educación, se va a hacer una revisión de las políticas nacionales. Sigue siendo lo emocional una prioridad, pero tenemos que generar espacios donde el docente no sienta que la responsabilidad es solo de él, sino de toda la comunidad educativa, incluyendo a los padres de familia. Dar más aires a los docentes. Claro, y entendiendo que finalmente no somos especialistas en la materia, es como recuperar la autonomía escolar. Esto es algo que se hace en México, ¿sabes? Y ha ocurrido el fenómeno que comentas, síndrome del estrés, del cansancio, que sí la intención es muy buena, es aterrizar en rescatar lo emocional, pero sigue habiendo normativas, sigue habiendo cuestiones administrativas, sigue habiendo un programa de estudio. Entonces, todo esto a nivel docente es cómo me enfrento, y aparte involucro padres y atiendo aquí, y estoy pendiente de lo otro. Entonces es como tendríamos que ser multitareas. Así es, y no se trata de eso. Entonces, ahí me hacen una pregunta muy interesante. ¿Qué es la tutoría de alta dedicación? Que es como se le ha incorporado este año. Entonces, allí la idea es que empoderar al tutor. El tutor en secundaria es un profesor de toda área curricular, no es igual que en primaria, ¿no? El tutor en secundaria puede ser un profesor de matemáticas, o puede ser un profesor de comunicación, o un profesor de educación física. Entonces, ¿cómo hago una tutoría de alta dedicación y cómo empodero al tutor? Creando, o sea, los espacios para un trabajo colaborativo donde los docentes que ingresan en un aula, por ejemplo, primero de secundaria A, de alguna manera colaboran con el profesor tutor. O sea, que entiendan, que comprendamos todos que las estrategias tienen que pasar por la tutoría. Y tutoría de alta dedicación se ha convertido en respetar las horas que a la semana tiene el tutor, que suelen ser en mi país 2 horas pedagógicas a la semana, y liberar al tutor más o menos de 4 horas pedagógicas para que pueda dedicarlas a crear espacios de acompañamiento, tanto a los padres como a los estudiantes. Esto no se puede dar en todos los casos, pero cada día se está dando más. Tutoría de alta dedicación es cuando el tutor puede, de alguna manera, contar con 6 horas a la semana para la tutoría, 2 para el trabajo grupal con los estudiantes y 4 a libre disposición, 4 horas pedagógicas. Y una experiencia muy buena ha sido cuando el tutor abre un espacio virtual donde se comunica con los padres que lo deseen. Por ejemplo, el tutor dice, los viernes de 12 a 2 de la tarde me dedico a padres de familia. Entonces, los padres piden un espacio dentro de ese horario, que puede ser de 15 minutos, de 20 minutos, y el tutor puede tener un momento de conversación con esos padres de familia, ya sea a través de una plataforma, como un Zoom o la que trabaja el colegio, o inclusive a través del WhatsApp. O sea, estamos viendo una realidad cada vez más diversa. Pero los padres de familia
se encuentran con un espacio bien atendidos. O sea, dicen, bueno, yo como padre de familia puedo hablar con el tutor en ese espacio de 2 horas a la semana. Y las otras 2 horas las dedica a las entrevistas o momentos de acompañamiento de los alumnos. Mientras que los otros docentes no van a ofrecer a los padres esas 2 horas. Los otros docentes van a brindar información al tutor. Brindan información al tutor. Este alumno me está preocupando por tal o cual motivo, se la doy al tutor. Y quien se entrevista con los padres es el tutor. Pero para eso el tutor necesita esos espacios. A eso se le está llamando en el Perú la estrategia de tutoría de alta dedicación. Que suena muy pertinente y pudiera ser algo replicable en Latinoamérica, dado que curiosamente el tiempo es lo que juega en contra de, pues, de la educación en muchos sentidos. Y ya para cerrar, ya para concluir con las preguntas, Rocío, bibliografía básica para nosotros, para los docentes, o bien de repente a quién podemos seguir en redes que dijeras, esta persona, además de ti, claro, ¿no? Dijeras, este libro se los recomiendo. Sí, mira, quizás yo para cerrar quisiera comentarles como que 3 ideas en línea de lo que me estás diciendo, Astrid. Yo encuentro que cada vez hay más psicólogos y psiquiatras que están aportando a este tema. Y tú, como muy bien lo has dicho, el docente no tiene que ser, no está llamado a ser psicólogo, psiquiatra, pero yo sí los animaría a escuchar, a ver, porque nos da una visión más amplia y más completa. Para mí, por ejemplo, Marian Rojas, psiquiatra española, la buscamos en Google, la encontramos inmediatamente, entonces está produciendo permanentemente también a través de su canal de YouTube pequeñas intervenciones que son muy adecuadas para un docente. Entonces también tiene libros, lógico. Ella, ¿no? Porque es mujer. Por ejemplo, tiene Mi persona vitamina, o tiene Educación en positivo, tiene una serie de bibliografías. Pero estamos en un mundo muy rápido, ¿no? Donde muchas veces nos conviene estos pequeños videos, ¿no? Entonces, yo, por un lado, luego en América Latina tenemos a Pilar Sordo, que también está muy metida en temas de educación. Entonces, podemos acudir a una autoformación a través de videos, que los tenemos en YouTube, en canales, y los vamos viendo. A nivel de bibliografía reciente en temas de cómo aplicar la educación emocional en la escuela, pues yo tuve una experiencia muy buena en la universidad en la que estoy actualmente trabajando, Universidad Internacional de La Rioja, y tiene un programa que se llama Experto en Inteligencia Emocional. Entonces, en ese programa, nosotros vamos a tener acceso a mucha bibliografía, que a mí me ha reportado muchas experiencias, ¿no? Como educar en la gratitud, educar las emociones en el aula. Ahí está trabajando, por ejemplo, Olga Cañizares, Carmen García de Leanis, y van recogiendo publicaciones. Entonces, yo animaría a los docentes muchas veces como a seguir pequeños cursos, no son maestrías, son pequeños cursos. En mi país se llaman diplomados. Tienen una duración de 4 meses, 5 meses, 3 meses. No solo en la UNIR, en muchas universidades. Entonces, nos dan bibliografía, pero también nos dan recursos. Por ejemplo, test, encuestas, validaciones que podemos hacer en nuestra propia aula para elaborar, por ejemplo, un diagnóstico. Entonces, yo animaría a los docentes a indagar sobre todo este tipo de formas de autoformarnos, de automejorar nuestros niveles de competencia profesional. Pues muchas gracias, Rocío. No habiendo más preguntas, fue un honor por esta hora de alfabetización que nos traías, bueno, al menos a mí, muy, muy ocupada y preocupada por toda la información que nos diste, que nos brindaste. Gracias y de éxito en Perú. Esperemos aquí en México se repliquen algunas cosas desde lo que viene siendo toda la estructura educativa, y gracias pues a la organización que siga haciendo este tipo de eventos. No sé, Ana, por aquí si pudieras aparecer, estamos aquí, viene.
Gracias. Claro que sí, muchas gracias, Astrid. Bueno, muchas gracias a ambas, de verdad. Creo que Rocío ha aportado elementos muy valiosos, muy claros y prácticos para la actividad docente con alumnos y alumnas de este grupo etario. Hemos bebido sus palabras, hemos tomado notas y lo mejor de todo es que el video va a quedar colgado en redes sociales de la Secretaría de Educación Pública de la Organización de Estados Iberoamericanos para que lo puedan ver y volver a ver, para que no se les escape nada y para que la mayoría de docentes pueda beneficiar de sus consejos. Nada, darles muchas Ana, gracias. yo también quería esto, ¿no? Agradecerles a la organización. Una hora es, sí es un tiempito en el que hay que ir a las preguntas y un poquito así estrecho, diríamos, pero yo las animo a seguir con este tipo de iniciativas porque lo escuchan profesores de diferentes lugares. Nosotros también aprendemos de ustedes, por eso que sea una oportunidad para un agradecimiento mutuo. Las felicito por el trabajo que están realizando. Las y los, porque al intérprete también lo felicito por el trabajo que está realizando. Claro que sí, ellos nos ayudan a que todo esto sea más accesible para todos, es indispensable. Bueno, pues ya para concluir, les invito a marcar en su calendario nuestra próxima entrevista. Será sobre cómo crear un clima emocional favorable para el aprendizaje en el aula. En esta entrevista nos acompañará Ximena Chao Rebolledo, que quizá conozcan, es mexicana, es doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo, y estará con nosotros el 31 de enero de 2023. Les damos ya un descansito para este final de año, no habrá entrevista en diciembre, se habrán merecido el descanso navideño y ya nos veremos a la vuelta. Muchas gracias a todos, a todas los que nos han seguido por redes sociales, por haber participado, haber reaccionado, haber hecho comentarios y preguntas. Les deseo a todos y a todas una excelente tarde. Gracias, Astrid. Gracias, Ana. Nos despedimos.